Otro tema de esta mañana que ya les anunciamos, hablar del mercado de las drogas en Uruguay, cuál es la realidad del consumo. Marcó un antes y un después la legalización de la marihuana en el gobierno del presidente Mujica, que en su momento se anunciaba como una herramienta del combate a la clandestinidad, al narcomenudeo, al narcotráfico, ¿no? ¿Qué tanto le ha hecho mella? Nos preguntábamos recién, pero ya tenemos acá la presencia de un experto que seguramente nos va a estar orientando, porque probablemente también actualizando cifras, ¿no? Marcos Badeaun. Bodean, porque esta cosa que estábamos preguntando de cómo era que se pronunciaba. Bien. Sociólogo, magíster en políticas públicas e integrante del Monitor Cannabis. Gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a interpretar y a entender una realidad que todavía está bastante oculta para muchos uruguayos, ¿no? Incluso cuando uno habla de drogas, lo primero que piensa es en la cocaína, en la marihuana, en la pasta base, pero también está el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y otro montón de cuestiones que nos tienen que preocupar por uruguayos porque es de alto consumo también, ¿no? Y genera daños también y que comprometen a la salud de forma bastante extrema. Pero antes, Juan Maga, vamos a meternos también en otro aspecto que tiene Así esta es, y realidad. decías recién, Clau, pasta base, ¿no? Y en los 2000-2002 fue el boom de la pasta base, de la pasta base todos hablábamos de esto y de su problemática, pero poco sabemos ahora qué ha pasado. Bueno, se estima que en 2018 había entre 7.500 y 9.000 personas con uso problemático de la pasta base en Montevideo y el área metropolitana. Pero en una investigación anterior a este número del 2018, una investigación del 2012, se daba cuenta de la existencia de 14.000 personas con el uso problemático de esta sustancia. De esto podemos inferir que se redujo un 35% esa población entre 2012 y 2018. Bueno, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Y de los usuarios de la pasta base, el 44,4% pasó por la cárcel. Pero detrás de estas cifras hay historias, ¿no? Hay realidades, hay personas y familias que terminan fuera de un sistema, ¿no? A raíz de la drogadicción y a raíz de la imposibilidad por su adicción de poder quedar en una internación y hacer una recuperación y bueno, salir de esta problemática. Para adentrarnos en el tema de las drogas, antes de ir con el especialista, vamos a mostrarles a ustedes la historia de Claudia Galo y de su hijo. Claudia es mamá de un hijo adicto que nos cuenta en este informe qué pasó con su historia familiar. Yo soy la mamá de Matías, tiene 30 años. Él era un hijo normal, como cualquier otro hijo. Jugaba al fútbol, estudiaba, estaba en quinto de biológico. Y de un día para el otro empezamos a perderlo. A mí la venda se me cayó después de un tiempo bastante prudencial, porque cuando vos no estás en eso no te das cuenta de lo que está pasando. Él iba al Ivo, que está ahí en el Prado, y cruzaban al Pradito a tocar la guitarra para la gente que se quiere drogar, y no supo decir que no. En esa época fue invitado primero con un porro, después con un nevado y después directamente pasta base. Cuando yo me di cuenta ya estaba en el pozo. Pasamos momentos muy complicados. La seccional octava permanentemente pasaba en casa. Una anécdota que no me voy a olvidar nunca. Le hice papas fritas en la freidora, almorzó, fui a tender la ropa, cuando volví no estaba la freidora hirviendo con 3 litros de aceite, se la había llevado para la Boca a vender. En el 2010 cae preso porque entra a una panadería y se lleva una bolsa de bizcochos y lo acusan de tentativa de rapiña. Estuvo en el CONCAR 3 meses y después de hacer muchos pedidos de ayuda en el Ministerio del Interior, encontré a una persona muy solidaria que logró hacerle una pericia psicológica y que lo trasladaran al CNR. ¿Cómo afectaba a nivel familiar a tus otros hijos, a ti? Me destrozó la familia. Él ha estado Portal Amarillo, Iscalí 3 veces, Remar, Veraca. Si me hubieran puesto
en el Mato Grosso, al Mato Grosso lo hubiera llevado. Lo que pasa es que vos lo llevás y él a la semana se va. No hay una forma de sostenerlo, no hay una forma de sostener de que el adicto se quede en el lugar donde te pide para que lo ingreses. Tiene un hijo de 4 años, hoy. Todos pensamos que cuando nació Benjamín, la vida iba a cambiar. Y la vida cambió durante meses. Él fue a Devoto, se presentó con un currículum y quedó como cajero, un adicto. Fue el mejor cajero de la sucursal. Nunca le faltó un peso. Estaba sumamente motivado por su hijo. Pero encontró a alguien en esa sucursal que no era bueno. Y que un día empezó a llegar tarde, 2 días llegó tarde, 3 días llegó tarde y en un abril ya no volvió. En ese momento yo fui a un juzgado a pedir por favor una internación compulsiva. Y cuando llegué al juzgado que está en 25 y Misiones, no me olvido más, la recepcionista me dijo: señora, ¿por qué no deja que se muera? Si total no tienen solución. El padre le ha pagado pensiones de las cuales pagas el mes y él va 4, 5 días y cuando llega borracho o llega drogado, la agresividad es tan grande que las personas que viven en las pensiones no tienen por qué soportarlo y bueno, y lo echan. Está en situación de calle hace mucho tiempo. ¿Y qué es, cómo sabes de él? ¿Sos de ir a la zona donde él deambula a pasar? He pasado muchas veces, me he escondido para verlo. Tengo gente que me contacta y me dice cómo está. Gente que va y le dice: tu mamá te está buscando, y me llama. La última vez que estuvo en casa, del 24 de marzo, estuvo 3 días. Y por más que él quiere sostener la agresividad, hay un momento en que le sale y le brota porque le falta la droga. Yo necesito un juez que me firme una internación compulsiva para poderlo ingresar sin su autorización. Es de la única forma que yo lo puedo sacar de la calle. ¿Eso es legal ahora? Sé que es muy difícil porque los jueces se niegan, porque las personas que dicen saber mucho sobre esto te dicen que no es conveniente, y yo les pregunto si ellos tienen hijos en la calle, adictos, para poder opinar de esa manera. Mi hijo hace 15 años que se droga, hace 15 años que es adicto y no tiene mucho tiempo. Y tengo muchas madres que conozco que están en la misma situación. Es mucho lo que abarca el tema de la adicción, mucho, y se necesita muchas ganas del gobierno, mucho. Yo sé que es mucha infraestructura, yo lo entiendo, pero también entiendo que son seres humanos que necesitan ayuda. Allí teníamos en la voz de Claudia, o intentamos representar en la voz de Claudia, la trayectoria, ¿no?, que transita una familia en esta situación. Un chico normal que iba al liceo, se junta con amigos, comienza a caer en esta situación, violencia intrafamiliar, situación de adicción pesada, dura, y bueno, luego termina en la calle después estando 2 veces preso. Pero más allá de esta trayectoria hay 2 puntos que me parecen importantes tocar y también habilitar a nuestro invitado para conversar. El primero es el tema de la internación compulsiva, ¿no? Claudia decía, lo llevé a todos lados, lo llevaba al interior y él terminaba retornando por sus propios medios. Y la segunda es cómo los refugios también no están preparados para las personas adictas, y ella reclama refugios específicos con personal preparado para contemplar a las personas adictas, porque una persona en situación de calle que no tiene problemas de adicción, es muy difícil la convivencia y el trato profesional de estas personas. Esos son 2 puntos grandes que me parece importante también tocar. Sí, Marcos, y sumado a lo que dice Maggie, la señora decía a Claudia, que le mandamos un saludo. Porque Sí, la le verdad agradezco de corazón a Claudia. Pobre madre, ¿no? Realmente,
que le digan como madre, déjalo morir. Digo, Terrible. es tremendo. Y eso, Claudia ¿no? nunca ha bajado los brazos. Y además, mientras Maya hablaba de estos centros de contención, ¿qué pasó con el portal amarillo, no? Que en su momento salió con mucha fuerza, y en el momento donde la pasta base era un problema social más visible, se hablaba como que la salvación iba por el lado del portal amarillo. Remar, Veraca, no parecen ser suficientes los lugares de contención, y sigue siendo un problema silencioso ahí en las esquinas de todas las calles de Montevideo, Marcos. Sí. Bueno, en primer lugar me parece que es importante ordenar el debate sobre drogas teniendo en cuenta que los casos de adicción es un extremo del consumo de drogas. Hay muchos otros consumos que no son dañinos, que no generan daños para las personas, y hay consumos que sí generan daños para las personas, y dentro de esos consumos que generan daños para las personas hay consumos que generan dependencia, y en general a eso se le llama adicción, dependencia que puede ser física o que puede ser psicológica. ¿Ah? Sí. Me parece que ese es un punto importante para tener en cuenta de que en torno al 10% de las personas que consumen una droga pueden llegar a desarrollar un consumo dañino y eventualmente una adicción. ¿Qué queda fuera de eso? Porque ya sabemos que la cocaína, Bueno, sí. La pasta base son tremendas. Sí. La marihuana no lo sería en función de la legalización y de la dosis de consumo. Sí, ¿no? y el alcohol también. Y el alcohol también. Sí. El cigarrillo, bueno, ya sabemos que sí. ¿Y qué pasa con los psicofármacos? Sí. Bueno, empiezo por lo que vos decías de la cocaína y la pasta base. La cocaína y la pasta base en general son las dos drogas que generan más demanda de tratamiento, ¿sí? En Uruguay existe una red que se llama RENADRO, que es la Red Nacional de Atención y Tratamiento de Drogas, ¿sí? Que articula muchos dispositivos a lo largo de todo el país para atención y tratamiento a personas que tienen consumo problemático o que pueden llegar a desarrollar una dependencia. La RENADRO tiene una puerta de entrada que es Ciudadela, que es asterisco 1020, y ahí te asesoran, te diagnostican y te derivan a otro centro. Y tiene distintas modalidades de atención que llegan a los residenciales. Para esto el adicto debe querer hacerlo. Voy a eso, contra sí, su voluntad, ¿no? sí, muy buena pregunta. Voy a eso. En el caso de RENADRO, la atención se mide y por lo tanto tenemos datos acerca de quiénes van, ¿sí? Cuántos van, quiénes van, por qué drogas. Y pasta base, cocaína fumables, que es la pasta base, y cocaína son las dos drogas que demandan ¿Eso es el más nevado tratamiento. que le llaman? ¿Cómo? Cuando el señor decía el nevado, ¿qué es el nevado? Nevado es marihuana con Es cocaína. marihuana con cocaína, Con cocaína. y se fuma, que es algo distinto, digamos. Pero cocaína y pasta base y cocaína son las que demandan más tratamiento. ¿Ah? Pero para que tengas una idea, tú lo decías recién, la cantidad de personas que tienen un consumo problemático de pasta base ha disminuido en Montevideo y Metropolitana de 14.000 a aproximadamente 9.000 personas. ¿Y eso por la ley? Entre 2012 y 2019. Está la ley de cannabis, está también un incremento en el consumo de cocaína y está también que esta red que te estoy diciendo creció entre 2013 y el presente, ¿sí? Según la Junta Nacional de Drogas, entonces, en materia de pasta base tenemos unas 10.000 personas, como mucho, que tienen situación de dependencia. Y en el caso de cocaína tenemos aproximadamente unas 15.000 personas que a partir de las encuestas sabemos que pueden desarrollar consumo problemático. ¿Se puede salir de la pasta base? ¿Cómo? ¿Se puede salir de la pasta base? Bueno, una cosa importante que vos me preguntabas es, la mayoría de las personas, más de la mitad de las personas más de la mitad de esos 10.000 que tienen un consumo problemático de pasta base, alguna vez recibieron tratamiento. ¿Ah? Y la mayoría de esas personas fueron al tratamiento de manera voluntaria, no compulsiva. Pero ¿sí? de manera voluntaria Por también encima se dan, ¿no? del 70% fueron en forma voluntaria. Sí pueden irse y sí pueden recaer. Claro. ¿Ah? Porque cuando vos llegas a nivel de dependencia psicológica, ustedes lo habrán experimentado con fumadores,
la dependencia puede ser física, Todas pero las también adicciones, psicológica. todas las Hay fumadores adicciones, que estuvieron 5 años sin fumar, Exacto. 10 años y por un evento en la vida vuelven, ¿no? O sea, cuando se desarrolla una dependencia hay como complejidades para lograr que la persona no consuma más la sustancia. Entonces, también hay otros enfoques que no buscan la cesación definitiva, sino que la persona que consume drogas de una manera problemática se haga los menores daños posibles. ¿Sí? Y ese enfoque se llama enfoque de reducción de daños, y ahí es donde me parece que tal vez en Uruguay esté faltando más, Claro, por eso siempre más se habla de desarrollo. lo que es la patología, en realidad que la adicción es una patología del vínculo, ¿no? Es como la persona, en este caso el consumidor, se vincula con la droga y patología del vínculo, de esos dos elementos en un contexto también determinado. Exacto, ¿verdad? exacto, lo que vos decís es correcto, es decir, depende de la sustancia y depende del entorno, Porque a y veces se depende dice de la A persona. veces dice la maldita droga, pero también hay un sujeto que fue vulnerable en un contexto que En un contexto Exactamente. que tenía algunos elementos que podían allanar el camino hacia esa situación. Marcos, escuchamos mucho culpar a la droga como la problemática de un montón de cuestiones sociales, ¿no? La inseguridad, la violencia y etcétera. Pero siendo tan culpable de todos esos males, no hay políticas públicas fuertes, concretas, directas y una inversión sostenida o mantenida en este tema. ¿Por qué? No hay una solución, no hay voluntad política. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en general la solución que se ha dado para las drogas es la prohibición, ¿sí? Extirpar la oferta, digamos, prohibir la producción, la venta y también el consumo, y buscar la cesación de las personas que consumen. Esa estrategia que, digamos, se radicalizó a partir de 1971 con la guerra contra las drogas que lanzó Nixon, no ha generado buenos resultados. El consumo de drogas entre 1971 y el presente en el mundo ha aumentado, y lo peor de todo es que la prohibición pone un impuesto a las drogas, ¿sí? Y hace que quienes quieran participar de ese mercado, que es muy rico, ¿sí? Estamos hablando de miles de millones de dólares al año, lo que significa el mercado de las drogas ilegales, tenga que tener una estructura poderosa o una organización poderosa. Entonces, la prohibición lo que hace es promover el desarrollo y fortalecer a los cárteles de la droga y en general al crimen organizado. Entonces, Marcos, volviendo, porque hay quienes dicen que prohibir todas las drogas es lo que acabaría con el mercado, Legalizar, ¿no? legalizar. Perdón, legalizar Sí, es eso. lo que acabaría con el mercado. No Ahí solo va. la marihuana, sino todas. Quisiera situar el debate en los términos adecuados, Sí. porque me parece importante para la audiencia. La cuestión central es quién regula Claro. los mercados de drogas. Los mercados de drogas van a existir, queramos o no queramos, ¿sí? Porque los seres humanos tenemos una cierta tendencia al uso de drogas, y a partir de la información que tenemos, parece que no vamos a dejar de tener esa tendencia a usar drogas psicoactivos de distintos tipos. Entonces la cuestión central es quién regula el mercado, ¿sí? ¿Preferís que lo regule el Estado, como en el caso del tabaco y del alcohol, ¿sí? Donde tenemos políticas específicas, donde tenemos un control, donde las empresas que producen los productos están controladas y reguladas? ¿O queremos que los narcotraficantes regulen el mercado? Esa es la cuestión central. ¿Y qué No ha es si pasado? legalizar o no legalizar, ¿Y qué ha es pasado? quién queremos que regule. ¿Ah? Para Después que de la regule ley. el Estado, obviamente hay que legalizar, ¿sí? Pero la cuestión no es legalizar o no legalizar, sino quién queremos que En regule. lo que Y es la sabemos mari- que si regula el narcotráfico, Claro. Pero lo que es la marihuana, ¿la ley efectivamente logró ese objetivo? bueno, la ley logró muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que la legalización de la marihuana, una cosa es la ley y otra cosa es lo que ha sido la implementación. La implementación ha sido mucho más lenta y mucho más tibia de lo que se esperaba al principio, lo cual ha moderado también los efectos. Pero hoy en día la mayor parte de los consumidores de marihuana no tienen necesariamente que contactarse con lo que nosotros llamamos el narcotráfico tradicional, por ejemplo, una boca de drogas, para acceder al producto. Eso es algo muy positivo porque en las bocas de drogas o en los dealers que distribuyen entre muchos usuarios, te ofrecen otras drogas. Claro. ¿Y Sí. cómo evaluás el funcionamiento de los clubes canábicos, de las farmacias? ¿Cómo ha sido el proceso a lo largo de estos Bueno, años? son muy distintos.
han tenido desarrollos diferentes. La farmacia recién empezó a funcionar 2 años, casi 4 años después de lanzada la ley. La ley 2013. La ley es de 2013 y en julio de 2017 recién se empezó a vender en farmacias. Y lo que se produce, lo que se vende a través de farmacias está muy lejos todavía de poder abastecer al mercado de marihuana. Nosotros en Monitor Cannabis lo estimamos en 40 toneladas al año, con cifras de lo que es la marihuana legal en 2018. Nosotros estimamos que era un mercado de 45 millones de dólares. La Junta Nacional de Drogas estima también un poco más de 40 toneladas. Esto se hace en base a encuestas, por lo tanto, probablemente sea un poco más grande el mercado de marihuana en Uruguay. Y hoy en día la farmacia produce en torno de 2 toneladas. No sé, ahora ha habido algunos cambios para que produzca más, pero digamos, está muy lejos todavía de poder satisfacer el mercado. La farmacia es una herramienta muy importante porque todo lo que se vende a través de ahí, tú lo tenés, digamos, la sociedad a través del Estado tiene un control de lo que se vende ahí, el usuario tiene claramente estipulado cuánto THC tiene, que es el componente psicoactivo, ¿sí? Y por lo tanto es un consumo seguro, también es segura la compra porque en una farmacia no te va a pasar nada y muy probablemente el farmacéutico no te ofrezca otras drogas, ¿no? Además de la marihuana. Entonces deberíamos apostar a consolidar, no sé si a través de la farmacia, pero tal vez a través de otros dispensarios, pero este tipo de producto que es el producto más seguro. Marcos, pensando en la actualidad, la pasta base llegó al Uruguay en un contexto de crisis económica, que fue el 2002. ¿Se puede prever algo parecido con el empuje de alguna droga o alguna otra droga nueva? Este contexto de coronavirus que además de tener asociado una situación económica compleja, tiene asociado un aislamiento social. ¿Alguien está estudiando esto? Los mercados de drogas son mercados extremadamente innovadores y que funcionan como las empresas más innovadoras que vos te puedas imaginar, como Apple o como las empresas más innovadoras que te puedas imaginar. Entonces, hoy en día muchos mercados de drogas están bajo estrés porque el haber detenido el comercio internacional, aunque no te parezca increíble, es algo que trabó la dinámica de los mercados de drogas porque es a través del comercio internacional en donde se pone, viaja las sustancias para distintas partes del mundo. Sí, por supuesto, hay muchas organizaciones académicas y no académicas de la sociedad civil y periodísticas que estudian tema de drogas. Esto se está estudiando y lógicamente puede haber cambios o innovaciones como en su momento fue la pasta base. Porque la droga no es solamente la que traen, a veces se crea acá, ¿no? Con compuestos químicos que de repente surge una nueva droga y no es necesario traerla de afuera. Sí, es posible. Hoy en día hay muchas nuevas drogas, nuevos psicoactivos que se llaman, que son sintéticos y que en un laboratorio los puedes producir y por lo tanto lo que vos necesitas son los componentes básicos para producir eso y eso sí forma parte del comercio internacional. Marcos, muchísimas gracias por venir, pero la última cortita. Todavía se sigue diciendo que empezás con la marihuana, seguís con la cocaína, después vas con la pasta base y después seguís. No es así. Esa es una teoría que prevé un escalamiento. Hay muchas dificultades para probar que esa teoría es real. Se basa en cosas que implica una falacia, es decir, lo que tú consumiste antes es causa de lo que consumiste después. Pero bueno, todos tomamos leche cuando teníamos 5 años, los alcohólicos también tomaron leche cuando... ¿Es la leche la causa del consumo de alcohol? No. Pero para que tengas un dato importante, en Uruguay aproximadamente 500.000 de personas del público entre 15 y 65 años alguna vez en su vida probó marihuana y tenemos menos de 10.000 personas con problemas de dependencia de la pasta base. Ahí tenés una indicación clara. Pero hay otras drogas además de la pasta base. Sí, hay otras drogas, sí. Como la cocaína, como el alcohol. Más de consumo social, ¿no? Exacto, pero socialmente, es mucho más probable que tú antes de haber consumido pasta base hayas consumido alcohol o hayas consumido tabaco, después hayas consumido marihuana
Pero, digamos, no es Después la la- droga que consumiste antes Por lo eso que causa volvemos a la lo droga mismo, siguiente. Es la patología del vínculo y no Exacto. la droga. Y ¿no? después Exactamente. está todo el tema de La las droga. pastillas también, ¿no? El éxtasis y estas cuestiones que también circulan mucho en la noche, sobre todo con gente muy joven. En el público más joven. Seguramente esto es una pausa para volver a encontrarnos contigo en cualquier momento. Es muy Bueno, interesante el muchas tema para gracias. seguir hablando, porque aparte hacen falta políticas de contención. Uno piensa, ¿no? Cuando todo lo que es el periodo de abstinencia que hace cualquier persona que se droga, es tremendo manejarlo. Ahí hay que articularlo, sostenerlo al adicto para que no baje los brazos. decía ¿no? Y Claudia, sobre es todo fácil. apoyar. Es- Apoyar me exacto. parece que es lo más Sí. importante para las personas que viven una situación tan Claro. extrema como la dependencia. Esa situación de la familia en la que tiene que decirle al hijo, andate de casa Andate de porque casa. ni yo ni tus hermanos podemos resistir a esta situación. Es un momento doloroso. Otra de las también temas que queda para poner en el debate público es el de la internación compulsiva, ¿no? Compulsiva. Que reclamaba Claudia y que bueno, veremos a ver cuál es la respuesta del Exacto. gobierno.